Antes de adentrarnos en el viaje de Isabel, no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias increíbles como esta. Al suscribirte, serás el primero en recibir nuevas aventuras, reflexiones profundas y relatos emocionantes. Únete a nuestra comunidad de lectores apasionados y comparte tu opinión sobre la historia en los comentarios. No te pierdas la oportunidad de formar parte de este viaje. Ahora, prepárate para conocer la historia de Isabel, la guardiana de la montaña. Isabel Rodríguez era una mujer solitaria que vivía en un pequeño pueblo del norte de México, donde las montañas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el viento silbaba como si hablara una lengua ancestral. Tenía 32 años, cabello oscuro y ondulado, y piel bronceada por el sol implacable que quemaba todo a su alrededor. Su vida no fue fácil. Desde pequeña le habían enseñado a sobrevivir en las montañas, a cazar perros salvajes y a enfrentarse a los peligros del mundo que la rodeaba. Su padre, un hombre severo y exigente, había sido el primero en enseñarle los caminos de los senderos, los sonidos del viento y cómo lidiar con las bestias que vagaban por la región. Pero eso no era todo lo que Isabel sabía hacer. También sabía ser despiadada. Como cazadora, su fama se había extendido por los pequeños pueblos de la montaña, pero para los forasteros era solo una leyenda local, una figura de la que la gente hablaba en susurros, como si se tratara de una fuerza de la naturaleza. No se trataba solo de que cazara perros salvajes, sino de lo que sucedía cuando alguien la provocaba. Los pocos que se atrevían a desafiarla o burlarse de su habilidad desaparecían sin dejar rastro. Aquella fría mañana, Isabel estaba en su cabaña preparando sus armas, una escopeta de cañón largo y un cuchillo artesanal de hoja fina. La niebla aún cubría las montañas y el paisaje parecía silencioso, como si el mundo estuviera esperando algo. Nunca sabía cuándo aparecería uno de los perros salvajes, ni si tendría que enfrentarse a algún intruso. Al fin y al cabo, su tierra estaba siendo invadida por cazadores ilegales, hombres que creían poder capturar a los perros o, peor aún, matarlos sin remordimientos. Sabía lo que hacían esos hombres. La caza se estaba extinguiendo y ahora perseguían perros salvajes, no solo para capturarlos, sino para aprovecharse de su piel y carne. Isabel sentía la creciente ira en sus entrañas. La montaña, su territorio, no les permitiría hacer esto. Ese lugar era suyo y lo protegería a toda costa. Fue entonces cuando llegaron los 4 cazadores. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Armados con armas pesadas y equipados con tecnología moderna, avanzaron por el territorio de Isabel con un único objetivo: exterminar a los perros salvajes. Sin embargo, no sabían que estaban entrando en el territorio de alguien mucho más peligroso. Esta región no es vuestra para conquistarla, pensó Isabel, observándolos desde lejos mientras se preparaba para enfrentarlos. Se movía en silencio, su cuerpo ágil, como una sombra en la niebla, como si la montaña misma la hubiera absorbido. Conocía el terreno como nadie. Ellos, en cambio, estaban perdidos y subestimaban el poder de la tierra que intentaban explorar. El conflicto era evidente, pero la incertidumbre flotaba en el aire. ¿Qué sucedería cuando estos cazadores se encontraran con Isabel, una mujer que no era solo una cazadora, sino una guardiana? Había matado antes, pero matar hombres, cazadores como ella, sería la prueba definitiva de su moralidad. El pueblo donde vivía Isabel era una pequeña comunidad en las montañas del norte de México, un lugar aislado donde el mundo moderno parecía un lejano recuerdo. Las casas eran de piedra y madera, con techos de paja que soportaban el peso de la nieve en invierno y el calor abrasador del verano. El único acceso era un sinuoso camino de tierra, rodeado de densos y escarpados bosques. La gente era sencilla
y estaba acostumbrada a una vida dura, lejos de las comodidades de las ciudades. Isabel, sin embargo, siempre se sintió desconectada de todo eso. Su vida no giraba en torno a la rutina del pueblo, sino a las montañas, el cielo abierto y las cacerías que enfrentaba incansablemente. Su pasión por la caza no era solo una profesión, sino una necesidad intrínseca para su supervivencia. La montaña era su hogar, pero también su refugio de un mundo que la rechazaba. Su padre, ya fallecido, había sido el único que comprendió su necesidad de vivir apartada. Solía decir que era una hija de la tierra, destinada a proteger la naturaleza salvaje que crecía a la sombra de esas montañas. Siempre le enseñó que el mundo exterior no la comprendería, y ella nunca creyó que fuera diferente. Los cazadores que llegaron a su territorio eran hombres de un pueblo cercano. Sus motivaciones no eran nobles. No eran simples cazadores, sino exploradores ilegales que veían la matanza de perros salvajes como una forma de enriquecerse, vendiendo su piel y carne en el mercado negro. Pero para ellos, matar a los perros no era el único objetivo. Lo más perverso era el placer de cazar algo que acechaba en las montañas, algo que pudiera desafiarlos. Conocían la leyenda de Isabel, la mujer que cazaba como un espíritu del desierto, y se consideraban preparados para enfrentarse a ella. Para ellos, Isabel era una curiosidad, una mujer salvaje que necesitaba ser domesticada y una amenaza que eliminar. Mientras los 4 hombres avanzaban por el estrecho sendero, Isabel los observaba con mirada calculadora. Sabía exactamente lo que pensaban. El líder, un hombre corpulento de barba espesa, lideraba el grupo. Se llamaba Ernesto y era conocido entre los cazadores por su crueldad. A su lado, un hombre más joven, de mirada ansiosa y manos inquietas, llamado Javier, miraba a su alrededor sin parar, como si temiera lo desconocido. También estaba Carlos, el mayor, con una cicatriz en el rostro que delataba su larga carrera como cazador. Y finalmente, Gabriel, el más silencioso y observador de los 4. Gabriel parecía más cauteloso, aunque tan decidido como los demás. Isabel se movía de árbol en árbol, como una sombra. Olía la tierra, el aroma de los hombres, y oía el eco de sus pasos en las piedras. Se acercaban. El viento traía el sonido de sus conversaciones, aunque distantes, pero Isabel no se distraía. Sabía bien qué haría con ellos, pues sabía que ningún cazador se aventuraría en esas montañas sin pagar el precio de su imprudencia. Mientras caminaban, comentando la gran recompensa que recibirían, Isabel pensó en las viejas historias que su padre le contaba. Esas historias hablaban de una época en la que aún existía el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, y de cómo quienes no respetaban la tierra terminaban pagando con la vida. Pero ella sabía que no se trataba solo de los cazadores ni de los perros salvajes. Se trataba de mantener el equilibrio que habían roto forasteros como ellos. La montaña no permitiría que esos hombres se apropiaran de lo que no les pertenecía. Isabel no era solo una cazadora, sino una defensora de su tierra. La ira que crecía en su pecho no era solo contra esos hombres, sino contra todos los que a lo largo de los años habían destruido partes de esa tierra para su propio beneficio. No lo sabían, pero estaban entrando en territorio sagrado, donde ella era la última centinela. De ser necesario, no dudaría en hacer lo que fuera necesario para defender su montaña, incluso si eso significaba matar. La niebla comenzó a disiparse a medida que los cazadores se adentraban en el bosque. El sonido de sus pasos se mezclaba con el canto lejano de los pájaros y el susurro de las hojas secas. Pero ninguno de los cazadores se dio cuenta de que los observaban. Isabel, desde lo alto de una colina, lo veía todo con claridad. Sus ojos estaban fijos en el grupo, analizando cada movimiento. Sabía que debía actuar con precisión.
No podía permitir que se acercaran más. Ernesto, el líder, hizo una señal a los demás, y el grupo se detuvo frente a un claro. «Dividámonos en 2 grupos», ordenó con voz ronca. «Carlos y Javier vayan a la derecha. Gabriel y yo tomaremos la izquierda. Aquí es donde se bifurca el sendero. Si los perros están por aquí, podemos rodearlos». Isabel apretó los dedos alrededor del mango del cuchillo, mientras una extraña sensación la envolvía. Algo andaba mal. No era solo ella la que estaba siendo perseguida, ahora sentía que el territorio mismo de la montaña estaba siendo invadido irreversiblemente. Cuando los 2 grupos se dispersaron, Isabel descendió en silencio, tomando el sendero opuesto a los cazadores. Sabía que allí había una antigua cueva, un lugar donde solía encontrar refugio a los perros salvajes. Su única oportunidad de interrumpir la caza y garantizar la seguridad de los perros era enfrentarse a ellos ahora. El silencio reinó una vez más mientras avanzaba por el sendero, su ágil cuerpo deslizándose entre la maleza. Su corazón latía con fuerza, pero en su interior una tormenta de ira comenzaba a gestarse. No era solo un territorio invadido, era la naturaleza misma, la vida que había jurado proteger y, sobre todo, su identidad. Aquellos hombres no lo entendían, pero ella sabía que si quería defender lo que amaba, tendría que ser más que una simple cazadora. La tensión era palpable y no tardó en tener su primer encuentro directo con ellos. Javier y Carlos iban por el sendero, siguiéndolos en silencio, pero Isabel estaba mucho más cerca de lo que habían imaginado. Al acercarse Carlos a un árbol, la figura de Isabel emergió de entre las sombras. Antes de que él pudiera reaccionar, ella ya estaba en movimiento. El golpe fue rápido. Blandió el cuchillo con precisión, una hoja afilada que cortaba el aire antes de alcanzar a su objetivo. Carlos cayó al suelo con un grito ahogado, y Javier, desconcertado, tardó más en reaccionar. Isabel lo atacó a continuación, pero Javier logró bloquear la hoja con la empuñadura de su arma. El enfrentamiento fue brutal y silencioso, pero Isabel contaba con la ventaja del terreno y el factor sorpresa. Lo desarmó de un solo movimiento, usando su agilidad para derribarlo, mientras su cuchillo cortaba el aire con una ferocidad implacable. El sonido de la caída de Javier quedó amortiguado por el rugido lejano de un perro salvaje, lo que hizo dudar a Isabel por un instante. Sabía que no tenía tiempo para dudar aún. Los otros cazadores estaban más cerca, pero la distracción fue suficiente para que Javier tuviera tiempo de recuperarse y levantarse, gritando pidiendo ayuda. Se alejó rápidamente, sabiendo que no podía perder el tiempo con una pelea prolongada. Tenía la mirada fija en el claro donde se había dispersado el grupo de cazadores. Tenía que encontrar a Ernesto y Gabriel antes de que se reagruparan. El tiempo corría y la situación estaba a punto de volverse aún más peligrosa. Mientras regresaba al claro, pensó en cómo los cazadores habían subestimado no solo el terreno, sino también su propia habilidad. Creían que, con sus armas, podían cazar cualquier cosa, pero no sabían que habían cazado más que solo animales. Habían desafiado a una mujer que conocía las montañas como nadie. Ernesto, con su corpulencia y expresión segura, se encontraba al final del claro. Observaba atentamente la vegetación, esperando cualquier movimiento que indicara la presencia de los perros. Isabel, con precisión implacable, calculaba sus próximos pasos. Sabía que Ernesto sería el mayor obstáculo, pero también sabía que no podía simplemente ser rápida. Necesitaba ser astuta. Se preparó para el ataque final. La lucha no era nada sencilla. Mientras Isabel se movía entre las sombras del bosque, sus pensamientos eran rápidos y organizados. No se trataba solo de matar a los cazadores, ni de proteger a los perros salvajes. Una tensión mayor la acompañaba, la sensación de que toda su vida se había cimentado en esta lucha silenciosa entre el hombre y la naturaleza. Sabía que,
Incluso después de la victoria, nada volvería a ser igual. Pero lo que los cazadores no entendían era el precio de lo que hacían. Ernesto, el líder del grupo, parecía el más decidido. Su mirada tenía un destello de codicia y arrogancia, como si invadiera un territorio que no debía pertenecer a nadie, ni siquiera a Isabel. Conocía la leyenda, pero se veía a sí mismo como alguien capaz de dominarla. Tenía más poder, más armas, más tecnología. En el fondo no veía a la mujer a la que se enfrentaba con tanto fervor como una amenaza real. Para él, Isabel era simplemente un obstáculo que debía ser eliminado, pero había algo en su actitud que delataba sus dudas. Carlos, el hombre mayor, había visto muchos cazadores y cacerías, pero sus ojos ahora reflejaban una creciente tristeza. No se sentía del todo cómodo con lo que hacían. Las palabras de Ernesto lo afectaron, pero su sentido del deber lo mantuvo allí, junto a los demás. No sabía qué esperar de Isabel, pero había oído suficientes historias para saber que no era fácil de vencer. En el fondo, una parte de él sentía que esta no era una lucha que valiera la pena, pero su voz silenciosa no fue escuchada. Javier era el más joven e impetuoso. La adrenalina corría por sus venas. Quería demostrarles a todos, especialmente a sí mismo, que era capaz de afrontar cualquier cosa. Sin embargo, su valentía era casi una fachada. Había algo en sus ojos, un miedo disfrazado de bravuconería. No estaba preparado para el tipo de confrontación que representaba Isabel. Cuando ella lo desarmó, se sintió vulnerable de una forma que no podía comprender. Incluso ahora, mientras intentaba recuperarse, el miedo lo abrumaba. Isabel lo sabía, observaba la dinámica del grupo, estudiaba sus debilidades y tomaba nota de cada vacilación. Su ventaja no residía solo en sus armas o su conocimiento del terreno, sino en comprender la psicología de la gente a la que se enfrentaba. Sabía que al final, el mayor error de cualquier cazador era subestimar a su objetivo. Y mientras esos hombres estaban obsesionados con eliminar a los perros, ella era quien realmente los amenazaba. El claro que se abría ante ellos era la etapa final del enfrentamiento. Los dos cazadores restantes, Ernesto y Gabriel, se acercaron con miradas serias. Gabriel, aunque silencioso, poseía un instinto agudo y los ojos de Isabel se encontraron con los suyos por un breve instante. Sabía que los observaban. Sintió un escalofrío en la espalda, como si su propia vida corriera peligro, y el silencio que flotaba en el aire se hizo cada vez más denso. Isabel, respirando profundamente, se preparó. Sabía que no podía subestimar a Gabriel. Aunque era el más silencioso del grupo, tenía años de experiencia cazando. No sería fácil, pero Isabel ya estaba en movimiento, su presencia desvaneciéndose como un fantasma en las sombras del bosque. Se posicionó estratégicamente, usando la densa vegetación para ocultarse, calculando mentalmente cada movimiento, cada posición. Los cazadores se acercaban, más seguros, más vulnerables. Ernesto, al ver las señales de que los seguían, miró a Gabriel y preguntó con voz ronca: «Tú también lo sientes, ¿verdad? Nos estás observando». Gabriel simplemente negó con la cabeza. No quería admitirlo, pero sabía que algo andaba mal. Isabel estaba casi a su alcance. Podía oler la adrenalina en el aire, la creciente tensión entre los cazadores. Sabía que ya no podía dudar. Pero antes de que pudiera atacar, un grito lejano la hizo detenerse un instante. No era uno de los cazadores, sino el familiar sonido de un perro salvaje que resonaba desde las profundidades de la montaña. La caza no se trataba solo de ellos, sino de la supervivencia de algo más grande, algo que estaba decidida a proteger. El grito del perro salvaje resonó por la montaña, un sonido inconfundible que atravesó el aire. Era una llamada a todos los que habitaban la tierra. Isabel se quedó paralizada por un instante.
pues sus instintos ya comprendían el significado de ese sonido. No era solo una advertencia de que los perros estaban cerca, era algo más grande, algo que no había previsto. En ese mismo instante, los cazadores percibieron el cambio. Lo que había sido una simple cacería, donde estaban a punto de eliminar a una mujer que se les oponía, se había transformado en una cacería a vida o muerte. Ernesto fue el primero en reaccionar. Se detuvo de golpe, mirando a su alrededor como si buscara algo que no entendía. «¿Qué fue eso?», gritó con un tono ahora tenso. Gabriel, más atento y con mayor sensibilidad, miró las montañas con el rostro sombrío. «No están solos». Su voz era baja, pero llena de una certeza inquietante. Pero Ernesto no quería oírlo. Estaba obsesionado con la victoria. Isabel sabía que había algo más tras ese grito, algo que los cazadores no entendían. Estaban en su tierra, y los perros salvajes no eran solo animales. Estaban conectados a ella, como si fueran una extensión de ella. El grito no era solo una advertencia, era una amenaza. Una fuerza invisible se movía por las montañas, algo que ella no podía controlar, y ahora comenzaría la verdadera cacería. El viento empezó a cambiar, soplando con fuerza, como si llevara algo más que aire. Las hojas de los árboles se mecían violentamente, y el cielo, que antes estaba despejado, ahora estaba cubierto de nubes oscuras. Era como si la naturaleza misma reaccionara a la presencia de los intrusos. Isabel sintió una oleada de tensión recorrerle el cuerpo. Algo estaba a punto de suceder. Justo cuando los cazadores empezaban a buscar refugio, la sorpresa se reveló. Una sombra se movió al borde del claro, y los cazadores, ya alerta, levantaron sus armas, apuntando a lo que parecía ser una criatura salvaje. Pero no era un perro, era un hombre con aspecto de cazador, pero con una postura diferente. Vestía pieles y un equipo que no pertenecía al mundo moderno. Era un cazador de antaño, alguien que, como Isabel, parecía más una sombra de la montaña que una persona. «¿Quién eres?», gritó Ernesto, apuntando con su arma al extraño. El hombre, con ojos penetrantes y expresión vacía, los miró con frialdad. «No es a ustedes a quienes busco», dijo con voz profunda y serena. «No deberían estar aquí. Lo que buscan escapa a su comprensión». Isabel, consciente del peligro inminente, se acercó discretamente. Conocía a este hombre. No era un cazador cualquiera. Pertenecía a un antiguo linaje de defensores de la montaña. Corrían rumores, leyendas antiguas, de que quienes estaban conectados con las tierras más profundas podían convertirse en algo más que humanos. Podían ser los protectores de aquello que nadie se atrevía a destruir. Nunca había sabido de su presencia, pero ahora todo cobraba sentido. Había venido a cumplir una misión, proteger la montaña de los invasores. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un estallido de movimiento surgió de las sombras. Los perros salvajes, atraídos por el grito, aparecieron en masa. No estaban solos. Los cazadores estaban rodeados. No eran solo los perros quienes buscaban venganza. La montaña, ahora consciente de la presencia de los extraños, estaba reaccionando. Los cazadores estaban en territorio enemigo y el precio de la intrusión sería alto. Desesperado, Ernesto disparó su arma contra los perros, pero los animales eran demasiado rápidos. Gabriel, más pragmático, intentó organizar al grupo para la retirada, pero cundió el pánico. El hombre de las pieles, con un movimiento rápido, comenzó a atacar con precisión implacable. Como si fuera parte de la tierra misma, usaba sus manos, sus garras afiladas como cuchillas, y su mirada no se apartaba de los cazadores. Era como si el espíritu mismo de la montaña se hubiera materializado para cazar a quienes habían perturbado su equilibrio. Isabel observó la lucha entre los cazadores y los perros. Ahora más que nunca comprendía la conexión que existía entre ella y aquellas tierras.
Era una batalla que trascendía cualquier noción de humanidad. No se trataba solo de cazar o ser cazado. Era una lucha por la supervivencia de un mundo invadido por quienes no lo comprendían. En medio del caos, Isabel vio algo que la hizo detenerse. Mientras los cazadores luchaban por salvar sus vidas, se dio cuenta de que la verdadera amenaza no provenía solo de los perros. Era el hombre que se hacía llamar cazador, pero que, en realidad, era más una criatura de la tierra que un ser humano. Había venido para acabar con todos ellos sin piedad. El caos que siguió a la aparición del hombre de pieles fue indescriptible. Los cazadores, ahora completamente fuera de su elemento, se vieron arrastrados al abismo de salvajismo que ellos mismos habían invadido. Los perros, feroces e implacables, atacaron con una velocidad que los cazadores no pudieron anticipar. Cada movimiento parecía un intento desesperado por sobrevivir, pero con cada disparo, cada intento de escapar, el precio que pagaban se hacía más alto. Ernesto, el arrogante líder, finalmente se dio cuenta de que ya no controlaba la situación. La expresión de confianza que había mostrado desde el principio se había transformado en desesperación. Disparó su arma con precisión, pero las balas parecían pasar sin efecto, perdidas entre las sombras de los árboles. Con cada movimiento en falso, un perro lo atacaba, obligándolo a retirarse. Gabriel, el más pragmático, intentó organizar una defensa, pero su voz se perdió en el ruido de la pelea. Los perros estaban por todas partes. Carlos, el mayor, parecía haberse dado por vencido. Su mirada, antes decidida, ahora estaba vacía, reflejando el horror de lo que sucedía a su alrededor. Había cazado toda su vida, pero nunca imaginó que algo así pudiera suceder. Isabel, observando todo desde el borde del claro, se sintió obligada a actuar. Sabía que no podía dejar que los cazadores murieran allí, aunque merecieran el destino que les aguardaba. Su misión nunca había sido destruir sin razón. Era proteger, preservar. Pero ahora, con los perros salvajes atacando y la furia de la montaña manifestándose, sentía que la línea entre el bien y el mal se difuminaba cada vez más. Se adentró en el claro, silenciosa como una sombra. Sabía que los cazadores estaban en pánico y era el momento de actuar. Su atención se centraba en el hombre de las pieles. Él era el verdadero enemigo, la verdadera amenaza. No estaba allí para cazar a los perros, sino para eliminar a cualquiera que se atreviera a invadir la montaña, incluida Isabel. Cuando lo vio en medio de la batalla, con los perros atacándolo por todas partes, una oleada de furia la invadió. Parecía un espectro de la montaña, sus manos abatiendo a los cazadores con precisión sobrenatural. Isabel supo que era su única oportunidad de acabar con él. Se acercó usando la vegetación circundante para ocultarse, hasta que finalmente estuvo a poca distancia. En cuanto el hombre de la piel se giró, ella ya estaba sobre él. Su movimiento fue veloz, letal. No tuvo tiempo de reaccionar, y antes de que pudiera defenderse, Isabel ya había asestado un golpe con su cuchillo, cuya fina hoja atravesaba la carne con facilidad. El hombre gritó, un grito primitivo que resonó por las montañas, pero no fue suficiente para detener a Isabel. Ella lo abrumó, su furia desbordante. Los perros, que previamente habían atacado a los cazadores, se retiraron al ver al hombre caído. La presencia de Isabel los tranquilizó, como si fuera un vínculo entre ellos y la tierra. Observó el cuerpo del hombre envuelto en pieles con expresión impasible. Ya no representaba una amenaza, pero su sacrificio había marcado un punto de inflexión que no podía ignorar. La montaña, su tierra, había recuperado el equilibrio. Pero el precio pagado por todo esto fue alto. Ernesto, completamente desesperado, intentó huir, pero el terreno estaba en su contra. Tropezó, cayó, y antes de que pudiera levantarse, un perro lo alcanzó. Gabriel,
el más pequeño, vio lo sucedido, pero no tuvo el valor de intervenir. Retrocedió, paralizado por el miedo. Carlos, al ver la escena, comenzó a caminar hacia el borde del claro, con pasos pesados y resignados. Isabel sabía que no podía hacer nada para salvar a los cazadores restantes. Su presa estaba perdida, pero al mismo tiempo sentía una opresión en el pecho. ¿Qué pasaría después de esto? Había algo más importante en juego que simples cacerías. La montaña estaba viva y ella, Isabel, era su guardiana. ¿Pero qué debía hacer ahora? ¿Defender a los perros? ¿Liberarse de los cazadores? ¿O simplemente aceptar el destino que la tierra les había decretado? Al final, cuando los cazadores restantes fueron arrastrados por la fuerza de la naturaleza, Isabel permaneció allí, en el centro del claro, sintiendo el peso de la situación. No se sentía triunfante. Simplemente cumplía con su deber. El hombre peludo se había sacrificado para asegurar el equilibrio, pero como él, Isabel sabía que la lucha nunca terminaría. La montaña siempre necesitaría a alguien que la protegiera, y de alguna manera, ella siempre sería esa persona. Miró a los perros, que ya estaban tranquilos. Se alejaron lentamente, regresando a las profundidades del bosque. Sabía que por ahora la montaña estaba a salvo. Los días posteriores al enfrentamiento fueron silenciosos, pero pesados para Isabel. La lucha que había librado, las muertes que había presenciado y las decisiones que había tomado, todo ello la había marcado de una forma que no podía expresar. La montaña parecía haber recuperado la calma, pero Isabel sabía que había algo más por hacer. No era solo la naturaleza la que necesitaba protección, era ella misma. En la soledad de su cabaña, aislada de los aldeanos, Isabel reflexionó sobre lo sucedido. El hombre de las pieles, ahora muerto, parecía haber sido más que una simple amenaza. Había sido un reflejo de todo aquello en lo que Isabel aún temía convertirse. Un guardián de la montaña, alguien que se había desconectado por completo de la humanidad, viviendo solo para proteger un mundo que no siempre lo comprendía. Había sido una advertencia, una visión de un futuro que ella no deseaba. No quería ser una sombra de las montañas. No quería ser la que solo sabía luchar, la que se veía inmersa en un ciclo de violencia y soledad, pero, al mismo tiempo, no podía negar que su conexión con la tierra era mucho más profunda que la simple caza. Era parte de ese mundo salvaje, una extensión de todo lo que la rodeaba. La montaña, los perros, la naturaleza, todo formaba parte de algo más grande. Algo que ahora comprendía de forma más visceral. A pesar de su fuerza y habilidad, Isabel sentía la necesidad de encontrar un equilibrio. La ira que había albergado durante tantos años, el miedo a ser despreciada e incomprendida, comenzaba a desvanecerse. Ya no sentía el peso de ser una cazadora solitaria, una figura marginada. Ese enfrentamiento, esa batalla, había sido un punto de inflexión. Había actuado en defensa de su tierra, de su propia supervivencia, pero ahora necesitaba aprender a lidiar con los nuevos desafíos que surgirían en su camino. Isabel sabía que el precio por defender su tierra había sido alto. Muchos cazadores habían muerto, y no podía simplemente ignorar las vidas que se habían perdido. No es que sintiera remordimiento. Los cazadores habían invadido su territorio, amenazando la vida que tanto apreciaba. Pero la muerte de cualquier ser humano siempre proyectaba una sombra. Ahora, la montaña estaba en paz, pero Isabel sabía que esa paz era solo temporal. Tenía más por hacer. Fue entonces cuando tuvo una visión de algo que jamás había imaginado. Debía convertirse en algo más que una simple cazadora. Debía usar sus conocimientos, sus habilidades y su conexión con la tierra para enseñar, proteger y quizás reconciliar el mundo que tanto temía con la naturaleza que siempre había venerado.
Los perros salvajes, las criaturas del bosque e incluso los hombres, todos necesitaban comprender el equilibrio entre ellos. E Isabel, con su fuerza y sabiduría, era la única capaz de lograrlo. La aldea nunca la había aceptado del todo. Ella lo sabía, y a pesar de su importante papel en la comunidad, siempre había vivido al margen. Pero ahora, quizá era hora de cambiar eso. Ya no necesitaba ser una leyenda ni una sombra en las montañas. Podía ser una líder, un símbolo de resistencia, no solo contra quienes invadían la tierra, sino también contra la idea de que el hombre necesitaba destruir la naturaleza para sobrevivir. Isabel decidió que ya no permanecería en la soledad de su choza. Empezaría a enseñar a los jóvenes del pueblo la importancia de respetar la tierra y a los seres que la habitan. Hablaría de caza, pero no solo como la gente la imaginaba. Hablaría de equilibrio, de la necesidad de coexistir con la naturaleza en lugar de dominarla. Las conversaciones que tendría con los ancianos serían difíciles. Muchos aún considerarían la caza como una tradición incuestionable. Pero Isabel ahora comprendía que la verdadera fuerza residía en cambiar el corazón de las personas, en mostrarles que vivir en armonía con el mundo que las rodeaba no significaba debilidad, sino sabiduría. Comenzó su viaje a pie por senderos familiares, acercándose a jóvenes cazadores que aún sentían curiosidad por el oficio. Les habló de cómo cazar sin destruir, de cómo comprender la naturaleza sin necesidad de conquistarla. Habló de los perros, de las montañas, de lo que significaban para ella. Y, aunque muchos la miraban con cierto escepticismo, había algo en su tono, una autoridad serena que los atraía a escuchar. En el fondo, Isabel sabía que no sería fácil. El cambio siempre es un proceso doloroso. Pero también sabía que, después de todo lo sucedido, ya no podía vivir con miedo ni ira. No quería ser una simple cazadora solitaria. Quería ser alguien que marcara la diferencia, capaz de transformar el miedo en sabiduría y la violencia en protección. La montaña, ahora en calma, le susurró sus verdades a Isabel. Y ella, con cada paso que daba, se acercaba al equilibrio que siempre había buscado. Había sobrevivido a la batalla. Ahora necesitaba sobrevivir al proceso de transformación. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio inquietante. El pueblo parecía respirar con un ritmo cauteloso, como a la espera de la siguiente tormenta. Isabel sabía que se estaban sembrando las semillas del cambio, pero también sabía que aceptar su nueva misión no sería fácil. El eco de antiguas tradiciones, profundamente arraigadas en la mente de la gente, aún flotaba en el aire. Las personas mayores y cautelosas observaban a Isabel con una mezcla de respeto y escepticismo. Veían en sus ojos la valentía de una mujer que se había enfrentado a la brutalidad del mundo y había regresado para luchar de nuevo, pero también veían en su postura una amenaza al orden que habían conocido durante generaciones. La montaña, con su inmensidad y misterio, siempre había sido algo a temer, a conquistar pero no a proteger. Sin embargo, Isabel sabía que la verdadera batalla no era contra los cazadores ni los tramperos. La lucha ahora era contra las mismas ideas que la gente tenía sobre la naturaleza y su papel en ella. Comenzó a trabajar con los jóvenes del pueblo, aquellos que aún estaban dispuestos a aprender. Entre ellos, había quienes comprendían que el mundo no solo se basaba en conquistas, sino en equilibrio. Eran quizás los más sensibles al cambio. Con paciencia, Isabel comenzó a mostrarles que la caza no tenía por qué ser sinónimo de destrucción. Les habló de los perros salvajes, de su papel vital en el ecosistema montañoso y de cómo se podía lograr el equilibrio entre el hombre y la naturaleza sin necesidad de subyugar la tierra. Pero había una clara resistencia. Algunos de los cazadores más antiguos y tradicionales no estaban dispuestos a aceptar el nuevo camino. Veían a Isabel como una amenaza,
alguien que les estaba arrebatando su forma de vida, su identidad. La tensión en la aldea se intensificó, e Isabel sabía que el cambio no sería fácil. En cierto modo, estaba nadando contracorriente con siglos de historia. En medio de todo esto, noticias inesperadas llegaron al pueblo. Otros cazadores de pueblos lejanos habían llegado. Buscaban algo específico, algo que Isabel no podía comprender del todo. Habían oído hablar de los perros salvajes, de las historias de las montañas, y estaban dispuestos a pagar el precio para cazarlos. No era una simple cacería por deporte o por recursos. Buscaban algo más. Isabel percibió una creciente tensión en el ambiente. Estos cazadores no eran como los demás a los que se había enfrentado antes. Los motivaba la codicia, el deseo de poseer algo que ni siquiera podía comprender. Su llegada significaba que la paz de la montaña volvía a estar en peligro. Y esta vez no contaba con la fuerza de un aliado como el hombre de pieles para ayudarla. Los cazadores del exterior, con sus armas y equipo moderno, comenzaron a invadir los senderos, trayendo consigo una amenaza que Isabel no podía ignorar. Sabía que, para mantener la montaña a salvo, tendría que enfrentarlos de otra manera, ya no en combate directo, sino en una batalla para revertir la visión distorsionada que tenían del mundo natural. Reunió a los jóvenes cazadores con los que había trabajado y los preparó para lo que se avecinaba. Necesitaban comprender que la verdadera guerra no era cuestión de fuerza, sino de sabiduría. Necesitaban aprender a aprovechar el terreno, a comprender las señales de la naturaleza y a trabajar con ella, no contra ella. Era una guerra de resistencia, una guerra de identidad. Con los cazadores extranjeros acercándose, la aldea estaba dividida. Algunos querían expulsarlos de inmediato, mientras que otros veían la oportunidad de obtener poder o riqueza. Isabel sabía que no podía esperar más. Necesitaba actuar y hacerlo rápido. La montaña no podía quedar a merced de desconocidos que la veían solo como un premio, pero también sabía que, para triunfar, tendría que hacer más que simplemente proteger su tierra. Tendría que convencer a la aldea de que el futuro de la montaña estaba en sus manos, no en las de los cazadores. El viento, una vez más, empezó a cambiar. La sensación de que algo grande se avecinaba se hizo cada vez más palpable. La aldea estaba al borde del conflicto, no solo con los cazadores, sino con su propia visión de cómo vivir en armonía con la tierra. Isabel sabía que, al final, tendría que tomar una decisión difícil: seguir el camino de la destrucción, luchando contra la invasión exterior, o encontrar la manera de unir las fuerzas de la aldea y los perros para crear una nueva realidad. Ya no podía ser solo una cazadora. Ahora sería la protectora de la montaña, pero también la líder de un cambio que podría redefinir para siempre el destino de la tierra. Llegó el día, y con él, la tensión que se había acumulado durante semanas estalló en una confrontación inevitable. Los cazadores del exterior, con su tecnología superior y armamento moderno, ya se encontraban en los senderos más profundos de la montaña. Isabel sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero ahora había algo más profundo, algo que había madurado en su interior. Ya no solo defendía la tierra, defendía la visión de un nuevo futuro, uno que pudiera ser compartido por todos. Sintió, con una claridad inusual, que la lucha no sería meramente física. Tendría que luchar contra las ideas y mentalidades que alimentaban el deseo de destrucción. El viento aullaba con fuerza esa mañana, y los árboles parecían temblar con un presagio. La aldea estaba en alerta máxima, y mientras los ancianos discutían estrategias y los jóvenes se preparaban para lo que se avecinaba, Isabel se retiró un momento. Estaba sola, pero sabía que ya no podía hacerlo sola. Miró a los jóvenes cazadores que habían entrenado a lo largo de los días, aquellos que habían comenzado a comprender el verdadero propósito de su misión. Estaban listos. Era hora de actuar.
Isabel condujo al grupo hasta el límite del bosque, donde se acercaban los cazadores invasores. Estaban confiados, quizás incluso arrogantes, creyendo que podrían vencer fácilmente cualquier resistencia. Pero no habían contado con el factor que Isabel representaba. Ya no era una simple cazadora, era la guardiana de la montaña, comprendía el terreno, a los perros, las leyes naturales que los cazadores foráneos desconocían. Se acercaron al claro, armados hasta los dientes, con los rifles listos para disparar. Pero Isabel, con un movimiento calculado, hizo que el grupo se dispersara entre las sombras, aprovechando el terreno. Los cazadores de afuera, convencidos de que estaban solos en el sendero, comenzaron a dispersarse en busca de su presa. Fue entonces cuando ocurrió el primer giro. Los perros salvajes, hasta entonces silenciosos, comenzaron a emerger de las profundidades del bosque. Pero no solo uno o dos, sino docenas. Como sombras móviles, rodeaban a los cazadores. Isabel observaba en silencio desde la distancia, con el corazón latiendo con fuerza, pero con la mente en paz. Sabía que los perros serían la clave. No atacarían por venganza, sino por necesidad. Sabían que su supervivencia dependía de ese momento, de esa lucha. Se movían en perfecta armonía con la tierra, y su presencia era una manifestación del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Los cazadores comenzaron a moverse frenéticamente, disparando sus armas, pero ya era demasiado tarde. Los perros eran diferentes a cualquier otro animal salvaje al que se hubieran enfrentado. No los estaban cazando, sino cazando. Y la batalla se desencadenó rápidamente, con los cazadores retrocediendo, intentando organizar una defensa, pero perdiendo terreno a cada segundo que pasaba. Isabel, al ver que la situación se agravaba, no dudó. Sabía que ahora más que nunca debía actuar para evitar una tragedia aún mayor. Con una orden firme y una confianza que nunca antes había tenido, apareció en el centro del claro. Su presencia fue como un grito silencioso que paralizó a los cazadores. No estaba allí para atacar, sino para proteger. Había tomado su decisión. Era hora de demostrarles a esos hombres que la montaña ya no sería una tierra por conquistar. No perteneces aquí, gritó con voz autoritaria. No puedes lograr nada aquí sin pagar un precio. Los cazadores, atónitos, la miraron fijamente sin comprender el verdadero significado de sus palabras. Para ellos, seguía siendo una cuestión de fuerza. Para Isabel, era una cuestión de equilibrio. Pero la tensión seguía aumentando y los cazadores se preparaban para la lucha. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue algo inesperado. Gabriel, el más joven de los cazadores, quien había dudado de las intenciones de Isabel desde el principio, tomó una decisión. Soltó el arma. «Tiene razón», dijo en voz baja pero llena de revelación interior. «No estamos aquí para cazar, estamos aquí para destruir». Su gesto, simple pero poderoso, fue un punto de inflexión. Los demás cazadores, al observar su acción, comenzaron a dudar. Uno a uno, soltaron sus armas. La batalla que parecía inminente comenzó a disminuir, y finalmente el silencio llenó el claro. Isabel respiró hondo, con la mirada fija en los cazadores que ahora estaban frente a ella. Habían tomado la difícil decisión. Habían reconocido el error de sus acciones. El gran clímax de la historia no fue una batalla física, sino un choque de ideas, de visiones del mundo enfrentadas. La verdadera victoria de Isabel no residió en derrotar a los cazadores, sino en mostrarles que la verdadera fuerza no residía en la destrucción, sino en la comprensión y el respeto por la vida que compartían con la tierra. Mientras el viento amainaba y los perros se retiraban, Isabel contempló la montaña con una profunda sensación de paz. Sabía que la batalla no se había ganado solo con fuerza. Había logrado algo más importante, un cambio, y por primera vez supo que la montaña estaba realmente protegida. El claro estaba en silencio, y la escena que se desplegaba ante Isabel
parecía casi irreal. Los cazadores, aquellos que antes veían la montaña solo como un lugar de conquista, ahora se sentían transformados. Algunos habían depuesto las armas, otros simplemente observaban, en silencio. El viento, que antaño había traído consigo el presagio del conflicto, ahora parecía más suave, como si la tierra misma exhalara un suspiro de alivio. Isabel miró a los jóvenes del pueblo que se habían unido a ella. Permanecieron a su lado sin dudarlo. Había algo diferente en ellos ahora, una comprensión compartida, una nueva visión. Ya no eran solo cazadores, se estaban convirtiendo en defensores de la tierra, protectores de un equilibrio que, hasta entonces, parecía imposible de alcanzar. Se acercó a Gabriel, el joven que, ante todo, había sido uno de los mayores opositores a su visión. Su mirada había cambiado. Ya no era de duda, sino de aceptación. Había comprendido que la verdadera fuerza no residía en la caza, sino en la capacidad de vivir en armonía con la naturaleza. Le sonrió tímidamente, como si supiera que el futuro de la montaña estaba ahora en buenas manos. «Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer», dijo Gabriel con voz casi inaudible, pero llena de respeto. Isabel simplemente lo miró y asintió, no con orgullo, sino con una paz silenciosa que provenía de algo más profundo. La aldea, consciente de los cambios ocurridos, empezó a aceptar el nuevo rol de Isabel. Ya no era la cazadora solitaria, se había transformado en una líder, alguien capaz de unir lo antiguo con lo nuevo, al hombre con la naturaleza. Quienes antes se habían resistido empezaron a comprender lo que ella representaba, no un símbolo de destrucción, sino de preservación. La montaña, que siempre había sido imponente y silenciosa, ahora parecía abrazar a Isabel. Sintió su conexión más fuerte que nunca. Había cumplido su misión, pero también sabía que la lucha no terminaba allí. Proteger la tierra era una tarea constante, una misión que jamás podría abandonar. Pero por primera vez no estaba sola. La aldea, los jóvenes cazadores, incluso los perros salvajes, todos estaban unidos por un propósito común. Al ponerse el sol tras las montañas, Isabel se alejó del claro con paso firme y decidido. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba preparada. La paz que había alcanzado no sería fácil de mantener, pero sabía que mientras los humanos y la naturaleza pudieran coexistir, ella estaría allí para garantizar que el equilibrio nunca se rompiera de nuevo. Y así, segura de que la montaña ya estaba a salvo, Isabel caminó hacia el horizonte, sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar, pero que, por primera vez, estaba en el camino correcto. Pasaron los años, y la aldea, al pie de la montaña, floreció bajo el liderazgo de Isabel. Ya no era solo una cazadora solitaria, sino una figura respetada, guardiana de la tierra y la tradición. Los jóvenes cazadores que había entrenado compartían sus conocimientos con las nuevas generaciones. La montaña, antes marcada por la violencia, era ahora un símbolo de armonía. Pero en una noche tranquila, mientras las estrellas brillaban en lo alto, Isabel supo que la montaña, como toda la tierra, siempre requeriría vigilancia constante. El equilibrio se había establecido, pero el ciclo de la vida nunca dejaría de girar. ¿Y tú, qué opinas del equilibrio entre el hombre y la naturaleza? Isabel encontró su propósito como guardiana de la montaña, pero ¿podemos todos reconocer la importancia de preservar el mundo que nos rodea? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia sobre el respeto, el cambio y la lucha constante por mantener la armonía? Comparte tus pensamientos, sentimientos y reflexiones en los comentarios y comparte esta historia con quienes también creen que la naturaleza debe ser respetada. Juntos podemos aprender a proteger lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde.